bien. Entonces, como les decía, quiero comenzar hoy haciéndoles una pregunta que todas debemos de hacernos todos los días, o no todos los días, pero sí frecuentemente. ¿Necesitas tú una relación, o mejor dicho, necesitas que tu relación con Dios sea restaurada? ¿Sientes tal vez que tu relación con Dios ya no es lo que era antes, al comienzo, cuando tú recibiste al Señor, cuando tú pediste perdón por tus pecados, recibiste el Espíritu Santo de Dios y experimentaste ese primer amor con el Señor? Pues si es así, hoy vamos a hablar de algo que nos va a ayudar. Si tú necesitas que tu relación con Dios sea restaurada, entonces Él nos dice en su palabra, y esto es lo importante, Él nos dice, vuelve a mí. Amén. Vuelve a mí. Él está diciendo, yo quiero restaurar esa relación tuya conmigo. En mi amor, porque te amo, porque eres mi hija, porque deseo que estés bien cerca de mí, vuelve a mí, dice el Señor. Y entonces vamos a ver que ese vuelve a mí es una súplica del Señor, es algo tan dulce, pero ese vuelve a mí, si ustedes se fijan, se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. El Señor le dice a su pueblo de Israel, vuélvete a mí. Después, cada vez que se van detrás de otros ídolos, de otras costumbres paganas, el Señor siempre les dice, vuelve a mí. Es como una súplica, es algo positivo, es algo tan amoroso, pero ese vuelve a mí incluye algo muy importante que hoy vamos a estudiar, y es el arrepentimiento. Para poder volver a esa relación íntima, cercana con Dios, después que nosotros nos hemos desviado del camino o hemos desagradado a Dios con alguna de nuestras acciones en nuestra vida, Él nos dice, vuelve a mí, hoy en día, vuelve mi hija a mí. Pero para volver a Él, vamos a ver que esto sugiere un cambio de mente. No solo tenemos que darnos cuenta que estamos mal, que estamos yendo por el camino equivocado, sino que tenemos que cambiar nuestra mente, nuestro corazón y también la dirección que llevábamos. ¿Ok? Esto es bien interesante. Me encantó esta parte del estudio porque entendí ¿qué cosa es realmente el arrepentimiento? Muchas pensamos que arrepentirse es, ay, me arrepiento, sí sé que estoy haciendo mal, que estoy pecando, que estoy ofendiendo a Dios, me arrepiento, Señor, perdóname, y ya, ahí quedamos. Eso no es arrepentimiento bíblico. Así que hoy vamos a ver qué dice el Señor, qué dice su palabra acerca de qué es el verdadero arrepentimiento. Y que no solo ocurre una vez en nuestras vidas, cuando pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados para recibirle a Él en nuestro corazón como Salvador. Eso no queda ahí. El arrepentimiento va mucho más allá y debemos como cristianas practicarlo día a día. Debe ser un estilo de vida, pero ojo, no es solo orar cada mañana, decir, Señor, perdona mis pecados, perdona, Señor, todas mis ofensas, y quedarnos así. Ahora vamos a hablar de algo que he descubierto y que es una marca de qué es el verdadero arrepentimiento. Seamos honestas con nosotras mismas, ya hablamos de la honestidad la semana pasada, y hagámonos esta pregunta. ¿Hay algún área de mi vida que el Señor me está diciendo que yo tengo que cambiar la dirección que estoy llevando por ahí? Y que tengo que darme media vuelta y llevar otra dirección contraria a la que yo estaba llevando. ¿Estoy yo respondiendo a ese llamado del Señor? ¿Me estoy arrepintiendo? Y si lo estoy haciendo, ¿qué está pasando después que yo confieso arrepentimiento? Vamos a ver eso hoy. Dice, tal vez tú amabas esa manera en la que tú estabas yendo, es muy cómoda la vida que estás llevando, tal vez te acostumbraste a ciertas prácticas, a ciertas costumbres, ¿verdad? Pero que Dios, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, te está diciendo, ¿sabes qué, hija mía? Esa manera en la cual tú ibas, esa dirección para allá,
no es la que yo quiero que tú sigas. Yo quiero que tú te des la media vuelta, me mires a mí y sigas en esta dirección que yo te estoy guiando. Amén. Entonces, eso es lo que significa vuélvete a mí. Tú estás alejado de mí tal vez, estás alejada de mí o no estás haciendo lo que yo quiero, ahora vuélvete a mí. Y eso es el arrepentimiento, aunque es esencial para ser hijas de Dios. Ustedes saben que lo primero que tiene que ocurrir en nuestra conversión para recibir al Señor es arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso no termina ahí, como les dije, el arrepentimiento se vive día a día. Y es una de las marcas, escuchen bien esto, de un avivamiento genuino. Todas aquí estamos buscando a Dios porque queremos un avivamiento en nuestras vidas personales y queremos un avivamiento también en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Y dijimos al inicio de este estudio, si se recuerdan, dijimos que en esta serie de avivamiento en nuestras vidas incluía un proceso. Y yo estoy segura que ustedes recuerdan ese proceso, porque hemos hablado muchas veces de cuál es el proceso del arado. Y ustedes dirán, pero ¿hasta cuándo, hermana, el arado? ¿Vamos a estar arando y arando toda esta semana? Bueno, la respuesta es no. No vamos a estar arando por siempre, pero hoy vamos a continuar el proceso del arado. Yo creo que hoy va a ser el último día en que vamos a estar arando ese terreno de nuestro corazón que necesita ser renovado, que necesita tener una tierra fértil, una tierra que esté renovada, que deseche todas esas cosas malas, ¿verdad? Para poder plantar esa semillita, esa semilla que va a dar fruto, el fruto del avivamiento en nuestros corazones. Así que esta semana vamos a seguir arando, pero les prometo que no vamos a seguir arando por siempre, ¿ok? Esta semana vamos a seguir arando y yo les prometo, si ustedes se mantienen firmes, si ustedes se mantienen fieles a este estudio y a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, Dios va a producir un avivamiento en sus vidas, porque Él así lo quiere. Así que depende de nosotros cuán fieles y cuán persistentes nos mantengamos a escuchar su voz a través de este estudio y de su palabra. Así que, ya saben, estamos todavía preparando esa tierra de nuestro corazón. Y hoy día vamos a hablar de algo muy esencial que ya les he dicho para preparar nuestro corazón. Hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de avivamiento al principio, verdad? Después hablamos de qué? A ver si se recuerdan de las semanas anteriores. ¿De qué hablamos? De honestidad y de qué más, y de humildad. ¿Se acuerdan que hablamos del orgullo y lo contrario que es la humildad? Estamos preparando la tierra de nuestro corazón con esos elementos esenciales. Piensen que ese es el abono, ¿verdad? Ese alimento, esa sustancia que se le echa a la tierra para que la semilla pueda, ¿verdad?, dar fruto, ser fértil y dar fruto. Entonces, para tener un avivamiento, experimentar un avivamiento, ya dijimos que hay elementos esenciales y eso se consigue con el arado de la palabra de Dios, ¿verdad?, penetrando ese terreno duro de nuestros corazones y preparándolo. ¿Con qué? Con humildad, es uno de esos elementos esenciales que dijimos, honestidad, que fue lo que estudiamos en la última sesión, y el tercer elemento es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero, honesto, el arrepentimiento bíblico, ¿ok? Entonces de eso vamos a estar hablando hoy. Y he visto, hace un tiempo vi una caricatura, unos muñequitos cómicos, le llaman cómics aquí, son como unos cómicos que salen, y hay un muñequito bien simpático que él se vistió de profeta, y se vistió de profeta y se puso un cartel aquí enfrente que decía, arrepiéntanse de sus pecados, pero abajo, entre paréntesis, para no ofender a las personas que leían el cartel, para ser aceptado por todos, puso entre paréntesis, nada personal.
Arrepiéntete de tus pecados, y entre paréntesis, nada personal, para que no te ofendas. Pues déjeme decirle algo, que en el arrepentimiento todo es personal. Nada es de masas, nada es de conjunto. Muchas veces nos gusta escuchar a personas predicar de arrepiéntete. ¿Se acuerdan que les hice el chiste la vez pasada de que yo le digo a mi esposo cuando no estamos de acuerdo en algo, arrepiéntete y cree en el Evangelio? Nos gusta mucho decirle a otra persona, arrepiéntete, ¿verdad? Pero cuando se trata de que nos digan a nosotros, arrepiéntete de este pecado que yo estoy viendo en ti, ¡ay! Nos ofendemos, no nos gusta, hasta ahí llegó mi amistad contigo, párate, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Cierto? No nos gusta que nos toquen de cerca nuestras áreas sensibles, nuestras áreas que sabemos que todas las tenemos, que tenemos que cambiar, que mejorar, que tenemos que arrepentirnos de ciertas conductas, de ciertas cosas. Muchas veces escuchan a personas que son cristianas y yo me incluyo, a veces hasta yo lo he dicho, es que yo soy así. Tú sabes que yo soy así y yo sí que digo las verdades en la cara y el Señor te dice, pero que tú seas así no significa que esté bien lo que estás haciendo. Y entonces uno se autojustifica, es que yo soy así. Yo soy así. Y si no me gusta esto, pues yo soy así. No, tú eres una hija de Dios. Tú no puedes decir yo soy así. Tú tienes que decir yo quiero ser como el Señor quiere que yo sea. Yo quiero parecerme cada día más al Señor. Yo no me puedo quedar conforme a decir yo soy así. Y no más. No, eso es rebeldía, eso es ofender a Dios, eso es no agradar a Dios. Entonces muchas veces ni nos damos cuenta de que tenemos conductas que parecen unas cosas normal, ¿verdad? Porque la escuchamos muy frecuentemente allá afuera y nosotros la practicamos y no nos damos cuenta de que eso no está bien delante de los ojos de Dios y que necesitamos arrepentirnos de ella y arrepentirnos y hacer algo más, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando comenzamos este estudio, estudiamos algo de... les leí un versículo de Oseas al inicio de esta serie, Oseas capítulo 10, 12, que decía, es tiempo de buscar al Señor hasta que llegue y llueva rectitud sobre ti. Es tiempo de buscar al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que llueve rectitud y llegue rectitud sobre ti. ¿Y qué es rectitud? Pues es santidad. Estamos en ese camino de la santidad que no termina, pero que sí necesitamos avanzar en él. No nos podemos quedar paradas. Un cristiano o una cristiana necesita avanzar en ese camino de santidad, en ese camino de asemejarse cada día más a la estatura de la plenitud de Cristo. Si nos quedamos parados y decimos, yo soy así, no estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con esas áreas de nuestra vida? Y mientras tú buscas a Dios y perseveras buscando de Él se va a acercar a ti. Te va a ver ahí en ese lugar del camino donde tú estás y te va a decir, ven a mí, hija mía. Y ven a mí significa ven, arrepiéntete, da media vuelta, toma otra dirección, toma mi dirección. Escucha mis consejos que te estoy dando en mi palabra y sigue esa dirección, ¿verdad? Y si somos obedientes, lo suficientemente obedientes para seguir los consejos de Dios y tomar la dirección que Él quiere, yo les aseguro que nos va a ir muy bien en la vida. Amén. Ahí no hay fallo ninguno, pero tenemos que arrepentirnos, mis hermanas. Como les digo, no hay nada más personal que el arrepentimiento. Y esto tiene que ser parte constante de la vida del creyente. Constante el arrepentimiento. Esta semana vamos a ver que es personal. Van a ustedes a estudiar y descubrir en sus casas muchas cosas del arrepentimiento que no vamos a poder tratar aquí hoy día, pero
¿Se acuerdan? Les quiero poner algunos ejemplos de la palabra de Dios donde nos habla de arrepentimiento. ¿Y se acuerdan el mensaje más importante, el mensaje más escueto, más directo del Nuevo Testamento que comenzó a dar Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Él que fue preparando el camino para que viniera el Señor. Juan el Bautista, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? En Mateo 3:1 podemos ver lo que dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y cuál era su mensaje? Pues decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el versículo 2. Ese fue el primer mensaje también que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Mateo 4:17 dice: desde entonces, después de su bautismo, ¿se acuerdan que el Señor Jesús se hizo bautizar por Juan el Bautista? Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se está acercando. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya viene. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? ¿Qué tenía que ver el arrepentimiento con que el reino de los cielos se estaba acercando? ¿Se han puesto a pensar en esto? Bueno, pues tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesús lo que estaban diciendo era que estaba llegando un nuevo orden, un nuevo reino, un reinado. Cuando llegaba un reinado, se cambia un reinado por otro, cambian todas las leyes, cambian los valores de la sociedad, cambian las maneras de conducta, cambia todo. Entonces ellos estaban diciendo: está llegando un nuevo orden al mundo, un nuevo reinado, un sistema completamente nuevo, una manera totalmente nueva de hacer las cosas. Y ese es el reino de Dios. Un conjunto totalmente nuevo de valores. En el reino de Dios, las leyes, las reglas, los valores, las prácticas son totalmente diferentes al reino en el que vivimos hoy. Si nos ponemos a pensar, hoy vivimos bajo un reino. El que reina hoy, ¿quién es? El que reina hoy es el mundo y es el enemigo de Dios. Él está reinando todavía, temporalmente lo sabemos, pero Él es el que reina hoy día, excepto para nosotros los cristianos, que sabemos nuestro rey es nuestro Señor Jesús. Pero en este mundo está reinando otro reino que no es el del Señor Jesús, no es el reino de Dios todavía. Eso va a ocurrir en el milenio, pero eso es profecía y eso es para otro estudio, no para ahora. En el milenio, en esos 1000 años que nuestro Señor Jesús va a venir conjuntamente con su iglesia a gobernar en la tierra por 1000 años. Ese es el reino de Dios en la tierra. Pero ya Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús estaban anunciando: el reino de Dios está cerca, ya se acerca el reino de Dios. Nos quería decir, no solo arrepiéntete, sino que cambia tu manera de pensar, cambia tu conducta, cambia tus valores, cambia tu manera de vivir y hazla semejante a la de este reino, a la del reino de Dios, ¿verdad? A la manera de su rey, a la manera de Dios. Y este sistema nuevo, este reino requiere que tú dejes de estar, que tú dejes atrás este reino de los hombres. Eso es lo que requiere el reino de Dios, que tú dejes atrás este reino de los hombres y el reino del yo, que muchas veces lo tenemos, también lo vivimos, el reino de las reglas, de las leyes bajo las cuales has estado viviendo, el reino de esta tierra. ¿Se dan cuenta? Que el arrepentimiento conlleva un cambio de vida, un cambio de actitud, que nos lleva a dar la media vuelta y a tomar otra dirección y a cambiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestros actos. ¿De acuerdo a qué? A este reino que está cerca, al reino que se nos está invitando a ser parte de él. ¿Se dan cuenta? Y es totalmente diferente el reino de Dios al reino de los hombres. ¿Sí me entienden? Espero que sí. Has estado caminando tal vez
en una dirección y este nuevo reino requiere, ya saben, una dirección diferente, porque el Señor nos pide que vivamos de manera diferente. Muchas veces somos cristianos y decimos ser cristianos, pero continuamos viviendo de la misma manera que antes. ¿Creen ustedes que hubo un arrepentimiento genuino? Sabiendo ahora el concepto de arrepentimiento bíblico, que no solo es profesar, perdóname Señor, estoy arrepentido y quedarse ahí, sino que es que dar la media vuelta y cambiar de dirección y empezar a hacer lo contrario a lo que veníamos haciendo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y ese es el fruto del arrepentimiento. No lo podemos ver en los corazones de las personas. Solo Dios lo puede ver. Pero lo que sí podemos ver es el fruto del arrepentimiento verdadero en las personas. Cuando vemos que una persona dice, yo me arrepentí de este pecado que he estado practicando por tanto tiempo, y da la vuelta y empieza a vivir totalmente diferente. Eso es el fruto del arrepentimiento, un cambio en nuestras vidas. Y es lo más difícil, porque es bien fácil decir, reconocer, me he pecado, Señor, contra ti, te he ofendido, perdóname. Lo difícil es ese giro en 180 grados y cambiar la dirección, porque vamos en contra de nuestra carne. Pero recuerden que vamos en la dirección del reino de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que así tenemos que perseverar, resistir a este mundo, a este reino de los hombres. Hoy es un día un poquito contradictorio. Y una vez que hice el calendario del estudio dije, no me di cuenta cuando puse las fechas del estudio y 31 de octubre, hoy es 31 de octubre. Ya ustedes saben lo que eso significa para el reino de los hombres. ¿Qué significa para el reino de los hombres? Estamos inmersas en ese reino de los hombres. Pero el reino de Dios es diferente. Nosotros no tenemos que celebrar, ni ser parte de lo que son parte del reino de los hombres, este mundo. A eso estamos llamados, mis hermanas. Eso es un ejemplo. Ay, no, pero que mis niños, que cómo se van a quedar sin lo mismo de sus amiguitos y que los caramelos y que eso no tiene nada de malo. Pero, ¿sabes tú lo que están celebrando? ¿Sabes lo que están celebrando tus niños? Tú los estás empujando a que ellos sigan las modas de este reino de los hombres, en lugar de ayudarlos a que den la media vuelta y decirles, ¿sabes que hay algo mejor? Sí podemos celebrar, y podemos celebrar la creación de Dios. Es tan lindo el mes de octubre, ¿verdad? Donde podemos ver los frutos de la tierra de Dios, las calabazas, el maíz, el trigo, todas esas cosas que el Señor nos ha dado para alimentarnos. Eso debemos de celebrar, darle gracias a Dios, lo que hacemos el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, que damos gracias a Dios por esos frutos que Él hace crecer de la tierra. Y de la misma manera le vamos a dar gracias a Dios por este estudio, porque Él está dando con su palabra nuestro terreno de nuestro corazón. Y Él va a hacer florecer esa semilla, ese fruto. Y ese fruto es el avivamiento. Ese fruto es una invitación a vivir a la manera del reino de Dios, no a la manera que el mundo nos está invitando a vivir hoy día, en el reino de los hombres. ¿Ok? Así que cada vez que se encuentren mis hermanas en una encrucijada, yo sé que es muy difícil la crianza de los hijos, especialmente en este mundo que estamos viviendo. Es muy difícil. Sentimos como mamás a veces que vamos en contra de todas las corrientes para criar a nuestros hijos a la manera de Dios. Pero ¿saben qué? Hay una recompensa grande. No se sientan solos, no se sientan renegados, no sientan rechazados, sientan que son privilegiados,
porque Dios está ahí con sus hijos. Dios va a hacer algo especial en sus vidas. Ellos son más bien especiales dentro de todos los otros que están haciendo todo lo mismo que los hombres le proponen. Sus hijos están creando un carácter, y un carácter fuerte, un carácter de victoria, para tener una vida abundante como la que el Señor Jesús nos promete. Pero para eso tenemos que prepararlos, ¿verdad? No podemos criarlos y seguir la corriente de este mundo. Así es que, bueno, me desvié un poquito del tema, pero el Señor me lo puso en mi mente y creo que es algo. El arrepentimiento, mis hermanas, es importante. Es importante y es una nueva oportunidad, como estamos estudiando con el pastor en Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Eso es el arrepentimiento. Él te está diciendo, ven a mí. Te quiero dar otra oportunidad porque yo te quiero cerca. Yo quiero que tú vivas bien, que tú seas bendecido, que tú tengas paz y una vida agradable. Ven a mí, arrepiéntete. Para venir a Él tenemos, número 1, ya lo vimos, que arrepentirnos y cambiar la dirección que llevamos. Este reino nuevo, este reino que se está acercando, el reino de Dios, del que tú y yo ya formamos parte. ¿Sabías eso? Una vez que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te arrepientes de tu pecado, la palabra de Dios dice que en ese mismo instante el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu corazón. Y ya tú tienes un pedacito de esa naturaleza divina de Dios dentro de ti. Y somos parte, somos sus hijos, nos convertimos en sus hijas y en coherederos con Cristo. ¿De qué? De ese reino, del reino que estamos hablando, del reino de Dios. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Es un privilegio, ¿sabían ustedes? Es un privilegio ser hija de Dios. Así es que recuerden esto, el arrepentimiento constante en nuestras vidas. Arrepentirnos y el Señor nos da una nueva oportunidad. El Señor nunca paró de predicar. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. También en Lucas capítulo 24, 47 le dijo a sus discípulos que ellos debían de predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados y proclamar ese mensaje en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí se acuerdan? En Mateo 24, 47, ¿cuál era el mensaje a proclamar? Bien sencillo, el mismo que tenemos que proclamar nosotras hoy, ¿verdad? Arrepentimiento y perdón de los pecados. Predica este nuevo reino que tenemos que arrepentirte para poder entrar en él. Quiero darles para terminar una ilustración muy bonita, porque a veces pensamos, bueno, el arrepentimiento, como que sí, pero es que en la vida cristiana tiene que ser un estilo de vida, el arrepentimiento. No solamente la vez que nos convertimos. ¿Se acuerdan en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Verdad? Vamos a hacer alusión a algunas de ellas. ¿Qué es lo que el Señor les dice a estas iglesias? ¿Cuál es el mensaje en Apocalipsis 2, 3? Quiero que veamos la última palabra de Jesús a la iglesia. No fue como a veces pensamos. Siempre decimos, el Señor nos ha dejado una comisión, que es que vayamos y prediquemos el Evangelio. Sí, es cierto, pero esta no fue su última palabra para la iglesia. El Señor nos mandó otro mensaje a las iglesias y está aquí en ilustración a las 7 iglesias del Apocalipsis. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2:3, que el Señor hace un llamado a todas estas iglesias, a 5 de estas 7 iglesias, hace un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces es algo vital. Cuando el Señor Jesús lo hace, es porque lo necesitamos, iglesia. ¿Ok? Miremos lo que dice alguna de estas iglesias. Vamos a ver lo que Él les dijo a cada una de estas iglesias. Primero comienza
dando las cosas positivas, ¿no? De cada iglesia. Vamos a comenzar en Apocalipsis 2 con la iglesia de Éfeso. Esta iglesia es elogiada por muchas cosas, tenía muchas cosas positivas. Y Jesús habló sobre su arduo trabajo. Les felicitó, les dijo, ustedes los felicito porque por su arduo trabajo, por su resistencia, por su discernimiento, su doctrina correcta, su pureza, su fidelidad a la palabra. Y ustedes dirán, wow, qué iglesia esta, ¿no? Pero, escuchen esto, al final Él les dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿es el arrepentimiento para la iglesia también? ¿Para los creyentes, para los convertidos? Así que, ¿cuál fue la instrucción que les dio el Señor en el versículo que sigue, en el 5? Les dice, recuerda por tanto de dónde tú has caído. Eso significa que tienes que reconocer que has caído. Para arrepentirte, tienes que reconocer que has caído, a pesar de todas las cosas que estás haciendo bien. Has caído en esta. Y siempre hay algo en lo que hemos caído, si somos honestas, ¿verdad? Así que recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, les dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Palabra fuerte. Amén. Te voy a apagar la luz, le dice el Señor a la iglesia. ¿Qué significa apagarle la luz a la iglesia? Que ya no tiene ningún tipo de función de vida, de nada, que son cuerpos inertes, muertos. En otras palabras, que no sirve para nada. Uy, tremendo. Te voy a apagar la luz, te voy a hacer inútil. En otras palabras, a menos que tú, iglesia, te arrepientas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Muchas veces decimos, pero ¿por qué la iglesia? ¿Por qué no hay un avivamiento? ¿Pero por qué las personas no vienen a la iglesia? ¿Por qué? Tal vez mirémonos aquí primero, a uno mismo, y veamos, si somos honestas, como ya les dije, cómo está nuestra vida espiritual, en qué estado espiritual estamos viviendo nosotros. Tal vez estamos queriendo que otros se arrepientan, pero nosotros no nos estamos arrepintiendo aquí adentro. Es importante, mis hermanas, el Señor nos dice, arrepiéntanse. Vamos a ver la iglesia de Pérgamo, que continúa ahí en Apocalipsis capítulo 2. La gente de Pérgamo vivía en una de las áreas, nos dice la palabra, más difíciles. De hecho, Jesús la describe como el área donde está el trono de Satanás. O sea que si ustedes se quejan, iglesia, hoy día de que estamos viviendo en un área aquí en Seattle, sí, es un área negra, espiritualmente hablando, así se le llama, porque mucha gente es muy liberal. La mayoría de las personas que viven en esta área no quieren saber nada con Dios. Pero miren, Pérgamo también era una iglesia que el Señor les dijo y reconoció que vivía en una zona, en un área tan difícil, que Él lo llamó donde está el trono de Satanás. Y Jesús les dijo, guardas fielmente, iglesia, mi nombre, a pesar de vivir en esta área tan difícil que estás. Y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros. Estoy en el versículo 13, por si acaso. Tuviste un mártir y aún te mantienes firme en tu fe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjense, dijo Jesús, y comienza a decir que ellos habían tolerado, les voy a cortar un poquito, algunas enseñanzas que eran muy populares
en aquellos tiempos, muy populares en la iglesia, en otras iglesias. Eran muy populares esas enseñanzas, pero que no eran bíblicas. Y ellos las habían tolerado, las habían aceptado como buenas, pero esas enseñanzas no decían la verdad, no eran de la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Versículo 14 estoy. Balaam era un falso profeta que guió a los israelitas ¿a qué? A comprometerse, a adoptar esas prácticas inmorales de aquellas costumbres paganas. Era un falso profeta. Tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Y Jesús les dijo, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. En el versículo 15, estas eran doctrinas, hermanas, populares en aquellos tiempos, pero eran falsas doctrinas. ¿Acaso no vivimos lo mismo hoy? ¿Acaso no estamos repletos? YouTube, Internet, otras iglesias, estamos falsos profetas por donde quiera, repletos de doctrinas. El Señor dijo que en los últimos tiempos íbamos a tener ¿qué? Comezón de oído. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, todo menos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que atraviesa hasta los tuétanos y a nadie le gusta experimentar el dolor, pero es un dolor necesario para producir ¿qué? Arrepentimiento y cambio en nuestras vidas. Entonces esperemos, vamos a seguir aquí. ¿Qué dice el Señor Jesús en el versículo 16? Por tanto, les dice a la iglesia de Pérgamo también, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, si no vendré pronto a por ti, pelearé contra ellos, o sea, contra aquellos falsos maestros, profetas que estaban promoviendo estas enseñanzas con la espada de mi boca, con su espada, con la palabra. Esa es la palabra de Dios, esa espada, por supuesto, y dice, y los atravesaré. Veamos ahora qué dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Vamos a ver algunos ejemplos rapidito y voy a saltarme alguna de las iglesias que tengo aquí por cuestión de tiempo, pero es importante que ustedes vean la similitud en que el Señor está llamando a la iglesia a arrepentirse. Amén. Y vamos a llegar a un ejemplo que es muy parecido a la iglesia que tenemos hoy en día. Todas están parecidas, todas tenemos algo de qué arrepentirnos. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús en el Apocalipsis capítulo 2, 19, a la iglesia de Tiatira. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. El Señor conoce nuestras obras. Y en el 20 dice, pero tengo esto contra ti. ¿Qué dice? Que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y el versículo 21 y 22 le dice, le he dado tiempo para arrepentirse, iglesia de Tiatira, les he dado tiempo para arrepentirse. ¿Qué quiere decir el Señor? Él nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos da tiempo el Señor para que nosotros nos arrepintamos. Y miren lo que pasó. Les he dado tiempo para que se arrepientan y no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Dios mío santo, Señor, líbranos, yo dije. Cuando llegue a esto, no queremos estar aquí. Mira, la postraré en cama a esta falsa profetisa, a Jezabel, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Imagínense, mis hermanas. Veamos, y vamos a saltar aquí algunas cosas porque quiero llegar a la iglesia Laodicea.
Vamos a pasarnos al capítulo 3, versículo 15, donde el Señor le está hablando a la iglesia Laodicea, porque me parece que es una iglesia que muy parecida, las otras se parecen, pero esta está demasiado parecida a la iglesia de hoy en día, del año 2023. Amén. Y dice así: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Esa frase, ese versículo es bien familiar para nosotros los cristianos. Los usamos mucho, pero ¿realmente sabemos lo que quiere decir? Que no eres frío ni caliente. El versículo 17 dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¿No se les parece a la iglesia de hoy? Que no tenemos necesidad, que lo tenemos todo fácil, ¿verdad? Tenemos recursos, tenemos la palabra de Dios de manera en libro, en escrita, en electrónica, la tenemos por todos lados, está accesible. Tenemos los recursos, tenemos los instrumentos para la banda, tenemos la media, tenemos la tecnología, tenemos el acceso, tenemos todo. Soy rico, no necesito nada, tenemos comida de sobra. Amén. Si no, mírenos, tenemos comida de sobra, tenemos de todo. Nos sentimos como la iglesia Laodicea, ricos, no tengo necesidad de nada. Estoy viviendo la buena vida. Nomás tengo que ir a la iglesia los domingos, me siento, escucho, si me parece bien, retengo algo de lo que el pastor dijo o la hermana Liana, y bueno, ya estoy feliz, cumplí con Dios. Y miren lo que el Señor les dice: y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Y Jesús les quiere decir, la impresión que estás dejando no es la verdadera, no es tu realidad. Todo el mundo piensa que eres una gran iglesia, pero no es así. Estás teniendo varias situaciones con las cuales tienes que tratar. Tal vez pecados internos en la vida de los hermanos, en nuestras familias, en nuestra congregación, que no hemos tratado. ¿Por qué? Porque nadie quiere meterse en eso. Porque es difícil, porque se ofenden y se van. Es bien difícil. Tal vez, dice el Señor en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Fíjense, sé pues celoso y arrepiéntete. Porque Él nos ama, iglesia. Es que Él nos reprende y nos llama y nos dice, ven a mí, arrepiéntete. Y nos da tiempo, todavía nos da tiempo para que nuestro corazón duro pueda responder al llamado del arrepentimiento. Si Jesús fuera a venir a tu iglesia hoy, si Jesús fuera a venir a la IBE en este momento, en que estamos en el estudio de su palabra con estas preciosas mujeres, y Jesús mirara alrededor y viera este grupito, ¿qué iba a decir? ¿Dónde están? Yo le doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanas, y por aquellas que se interesan también de ver el estudio después en la noche, que están buscando de Dios, porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Ven a mí. Y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Qué mensaje crees tú que le daría Jesús a tu iglesia, a nuestra iglesia, a la IBE, si viniera hoy? ¿Qué crees? Ya vimos algunos ejemplos de lo que le dijo Jesús a las iglesias del Apocalipsis. ¿Qué mensaje crees? Pues yo pienso que sería ese mismo mensaje. Sé pues celoso o celosa, iglesia, y arrepiéntete. Arrepiéntete para que yo pueda trabajar a través de ustedes y de en medio de ustedes y a través de ustedes.
Arrepiéntanse. Es interesante que la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega que se llama metarnos. Y es una palabra compuesta de dos palabras que cuando se juntan significa cambio de mente. Cambio de mente es lo que significa arrepentimiento en griego. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que dirige todo y es la que cambia nuestras actitudes. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 23:7? El cambio en la manera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es esa persona. En otras palabras, de acuerdo al pensamiento que tú tienes, así vas a ser tú. Entonces, por eso, arrepentimiento lleva un cambio en nuestra mente, en la manera de pensar. Tenemos que cambiar. No estamos siempre bien. No hagamos como la iglesia La Odisea. No necesito nada, no necesito cambiar nada. No necesito porque tengo de todo. Yo estoy bien así. Y el Señor le dice, estás ciego, estás ciega, eres pobre, estás desnudo, no tienes nada. No tienes lo más importante, el Espíritu de Dios. Puede que tengas todo lo material, todos los recursos, pero realmente está la presencia de Dios en esta iglesia. Realmente está en tu vida. Realmente tú estás, tu vida espiritual. ¿En qué condición está? ¿Cuán lejos o cuán cerca te encuentras de Dios? Sé celoso, le dice el Señor Jesús a la iglesia, a la Odisea. Y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir ser celoso y arrepiéntete? Sé celoso, busca. No te quedes conforme. Busca siempre mejorar. Busca siempre agradar más a Cristo, asemejarte más a Cristo, agradar más a Dios. Siempre va a haber un área, iglesia, en la que tenemos que trabajar. Tú y yo somos iglesia. Y si tú y yo estamos mal espiritualmente, nuestra iglesia está mal espiritualmente, porque somos parte de ella. Sean celosos, quiere decir, estemos mirando, buscando de Dios y veamos qué área de nuestra vida tenemos que cambiar y arrepintámonos y volvámonos a Él, a nuestro Dios. Y de esa manera Él va a preparar nuestros corazones para dar ese fruto que todas deseamos, el avivamiento. Amén. Así es que les pregunto, ¿qué mensaje creen que el Señor Jesús le daría a la IBE? Háganse esa pregunta, porque ustedes son IBE, ustedes son parte de la IBE. Amén. Yo también. Todos somos de la misma familia. Somos la iglesia del Señor. Somos imperfectos. Hacemos muchas cosas buenas. Nos parecemos a... El Señor tal vez venga y nos diga, iglesia IBE, ustedes están haciendo bien esto, esto y esto. Pero también nos va a decir, pero tengo esto contra ti. Ay, ¿qué será, Señor? Pues oremos, meditemos y seamos celosos, como Él le dice a la iglesia de la Odisea. Seamos celosos y arrepintámonos delante del Señor y volvámonos a Él, que incluye dar la media vuelta y cambio de dirección. Amén. Espero, mis hermanas, que este estudio sea de bendición para ustedes. Yo sé que hay mucho más que podríamos estar hablando aquí, pero ya se me pasó el tiempo demasiado y aprecio su tiempo. Así es que les animo a que sigan el estudio en el libro acerca del arrepentimiento y sigamos profundizando en esto del arrepentimiento y pidámosles al Señor que nos dé honestidad para poder nosotros realmente arrepentirnos, que incluye cambio de conducta, cambio de vida. Y le preguntamos y le preguntemos en nuestro tiempo personal con Él, Señor, soy una persona arrepentida. Es el arrepentimiento
un estilo de vida para mí. Necesitas restaurar tu relación con Dios. Ya sabes cómo hacerlo. Arrepiéntete, vuélvete a Él y Él te va a estar esperando con los brazos abiertos. El Señor te está esperando y te dice, vuélvete a mí, mi hija querida, yo te voy a recibir y te voy a ayudar a seguir tu caminar junto a mí. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres paciente, tú nos das una oportunidad tras otra oportunidad. Gracias te damos, mi Padre, por ello. Gracias porque tú, Señor, con ese llamado tan dulce, nos haces reflexionar acerca de nuestras vidas, de nuestra conducta, y tú nos dices, vuélvete a mí, hija mía. Y tú lo dices porque nos amas y quieres, Señor, darnos una vida abundante. Ayúdanos, Padre, a realmente practicar el verdadero arrepentimiento, Señor. Que no solo sea de palabras, sino que sea de hechos. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.